Rodéate de calma, no de ruido. En un valle rodeado de montañas suaves y ríos de aguas claras, vivía un anciano maestro conocido por su serenidad. Su cabaña de madera estaba construida lejos de las aldeas ruidosas, en un rincón donde el silencio parecía tener voz propia. Quienes lo visitaban solían preguntarse por qué había elegido vivir en soledad, lejos de las distracciones del mundo. El maestro respondía siempre con una sonrisa y una frase que repetía como un mantra. Rodéate de calma, no de ruido. Estas palabras, sencillas pero profundas, escondían una enseñanza que pocos lograban comprender al instante. En la vida diaria, el ruido no es solo el sonido de las calles, de las voces o de las máquinas. El verdadero ruido, decía el maestro, nace dentro de la mente inquieta, que corre sin dirección, atrapada entre preocupaciones, comparaciones y deseos insaciables. Los visitantes que llegaban en busca de paz escuchaban el murmullo del río, el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Poco a poco, descubrían que en ese ambiente de calma interior y naturaleza serena, su corazón se volvía ligero, y su respiración más profunda. Entonces comprendían que la paz mental no era un lugar al que llegar, sino un estado al que regresar. El maestro compartía reflexiones mientras caminaba descalzo sobre la hierba húmeda por el rocío de la mañana. La vida nos invita a elegir qué nos rodea. Si decides estar cerca del ruido, tu espíritu se cansará pronto. Pero si aprendes a rodearte de calma y silencio, encontrarás la claridad que ninguna multitud puede darte. Así, la enseñanza comenzaba, como una semilla sembrada en el corazón de quienes escuchaban. Una semilla de mindfulness, de tranquilidad y de contacto profundo con la esencia de la vida. Una mañana, un joven de la aldea decidió visitar al maestro. Había escuchado rumores de que aquel anciano poseía la respuesta para alcanzar la tranquilidad interior que tanto anhelaban muchos. El joven, cansado del bullicio de los mercados, de las discusiones en su casa y de sus propios pensamientos inquietos, subió por el sendero de piedras que conducía a la cabaña. Cuando llegó, lo encontró sentado junto al río, observando el reflejo del cielo en el agua. El anciano lo invitó a sentarse a su lado sin pronunciar palabra. El silencio se prolongó durante varios minutos. Al principio, el joven se sintió incómodo, con deseos de hablar, de preguntar, de llenar el aire con sonidos. Pero el maestro permanecía inmóvil, respirando lentamente, como si estuviera escuchando algo más profundo que el murmullo del río. Finalmente, incapaz de contenerse, el joven rompió el silencio. Maestro, he venido porque mi mente es un caos. Vivo rodeado de ruido, de gritos, de exigencias y de pensamientos que no me dejan descansar. ¿Cómo puedo hallar paz mental? El anciano giró lentamente la cabeza hacia él y respondió con suavidad. ¿Has escuchado el río en estos minutos que llevamos aquí? El joven, sorprendido, respondió. No, estaba pensando en qué debía decirle. El maestro sonrió. Eso es el ruido del que hablo. No proviene del mundo exterior, sino de tu mente. El río estaba cantando todo este tiempo, pero tus pensamientos hicieron tanto alboroto que fuiste incapaz de escucharlo. El joven bajó la mirada, comprendiendo poco a poco la lección. El maestro continuó. Si aprendes a escuchar el silencio, descubrirás que no es vacío, sino un espacio lleno de vida. La calma interior no se encuentra luchando contra el ruido, sino aprendiendo a no dejarse arrastrar por él. Ese día, el joven experimentó por primera vez lo que significaba estar presente. Aunque el ruido del mundo continuaba existiendo, comprendió que dentro de sí había un lugar donde podía refugiarse, un templo invisible construido con quietud, atención y serenidad. Los días siguientes, el joven volvió al valle para visitar al maestro. Esta vez no llevaba preguntas, solo el deseo de aprender en silencio. Se sentaba cerca de la cabaña, observando cómo el anciano recogía leña, barría el suelo o alimentaba a los pájaros que se acercaban confiados. Lo que más sorprendía al joven era que, aunque las tareas eran simples y repetitivas, el maestro las realizaba con una atención profunda, como si cada movimiento contuviera una enseñanza secreta. Una tarde, mientras ambos caminaban por el bosque, el joven preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo llevar esta calma a mi vida diaria? Porque cuando regreso a la aldea, el ruido de las discusiones,
las prisas y mis propias preocupaciones vuelven a atraparme. El anciano se detuvo frente a un árbol alto y frondoso. Señalando sus raíces, dijo: «Mira este árbol. Aunque el viento lo sacude, no se quiebra porque sus raíces están profundamente hundidas en la tierra. Así debe ser tu calma. No basta con buscarla en lugares tranquilos, debes cultivarla dentro de ti, de modo que, aun cuando vivas entre ruidos, tu espíritu permanezca enraizado en la serenidad». El joven observó el árbol y comprendió que la calma no era huir del ruido, sino aprender a no ser dominado por él. El maestro añadió: «Cada vez que te sientas rodeado de voces, de pensamientos que corren sin control, recuerda tu respiración. Ella es como las raíces que te sostienen. Inspira profundo, exhala lento, y deja que el aire limpie las tormentas de tu mente». Ese consejo quedó grabado en el corazón del joven. Descubrió que, incluso en medio del bullicio, podía cerrar los ojos y encontrar dentro de sí un espacio de tranquilidad, mindfulness y claridad interior. La práctica era sencilla, pero transformadora, cada respiración lo acercaba un paso más a la calma, y lo alejaba un paso del ruido. Con el paso de las semanas, el joven empezó a notar un cambio en su interior. Aquello que antes lo perturbaba, el murmullo constante del mercado, las discusiones en su hogar, las preocupaciones por el futuro, ya no lo agitaban con la misma fuerza. Descubrió que el ruido exterior seguía existiendo, pero su corazón había aprendido a no vibrar con él. Un día, mientras acompañaba al maestro en silencio, decidió compartir lo que sentía. «Maestro, antes pensaba que para encontrar paz debía alejarme de todo, huir del ruido y vivir en soledad. Pero ahora empiezo a comprender que la calma no depende del lugar donde esté, sino del estado de mi mente». El anciano asintió con una sonrisa y respondió: «Has comprendido una verdad esencial. El ruido del mundo es como la lluvia, inevitable. Pero, ¿acaso la lluvia lastima a la montaña? No. Ella permanece firme, absorbiendo lo necesario y dejando que el resto siga su curso. Así debe ser tu espíritu, abierto a lo que llega, pero no arrastrado por lo que no necesitas». Se quedaron en silencio por unos instantes, escuchando el canto de un ave que revoloteaba entre las ramas. El joven descubrió que ese instante de quietud tenía más profundidad que cualquier conversación. El maestro continuó: «Recuerda siempre estas palabras: rodéate de calma, no de ruido. No significa que huyas del mundo, sino que elijas con qué alimentar tu interior. Si te rodeas de personas que siembran paz, tu espíritu florecerá. Si permites que el ruido y la prisa dirijan tu vida, tu mente se marchitará». Aquella tarde, el joven sintió que las palabras del maestro eran como agua fresca para su alma cansada. Entendió que podía caminar en medio del ruido del mundo, pero elegir siempre refugiarse en la calma interior, en ese espacio sagrado que nadie podía arrebatarle. Con el tiempo, el joven comprendió que la calma no era un estado pasajero, sino una práctica constante. El maestro le enseñó que cada acción, por más pequeña que pareciera, podía convertirse en una puerta hacia la paz mental. Una mañana, mientras compartían el desayuno en silencio, el anciano le entregó un cuenco de arroz caliente y le dijo: «Come despacio, saborea cada bocado. La calma también se cultiva en los detalles simples. Cuando masticas sin prisa, cuando sientes el calor del alimento en tus manos, cuando agradeces lo que recibes, el ruido interno comienza a desaparecer». El joven siguió las instrucciones y por primera vez, percibió que incluso un acto tan cotidiano como comer podía convertirse en una meditación. Sintió gratitud por la tierra, por el agua, por el sol y por el trabajo de tantas manos que habían hecho posible ese alimento. El maestro observó su expresión y comentó: «La verdadera calma surge cuando tu atención está completa en el presente. El ruido siempre nace de la mente que corre hacia el pasado o hacia el futuro. Pero aquí y ahora, en este instante, todo es suficiente». Más tarde, mientras caminaban por el bosque, el anciano recogió una piedra lisa y la colocó en las manos del joven. «Cada vez que sientas que el ruido quiere apoderarse de ti, sostén algo simple en tus manos. Una piedra, una hoja, un objeto cotidiano. Deja que tu atención descanse en él. Ese gesto te recordará que lo esencial siempre está cerca, que la calma no depende de tenerlo todo,
sino de aprender a escuchar el silencio de lo sencillo. El joven acarició la piedra y la guardó como un tesoro. No era un amuleto, sino un recordatorio de que la serenidad estaba siempre al alcance de su respiración, de sus sentidos, de su presente. Aquel día entendió que la calma no era un refugio distante, sino un hogar que podía habitar en cada gesto consciente. Una tarde, el joven decidió regresar a la aldea por unos días. Quería comprobar si lo aprendido junto al maestro podía sostenerse en medio del bullicio cotidiano. Al entrar en el mercado, notó el mismo caos de siempre, vendedores que gritaban, niños corriendo, discusiones por los precios, sonidos de animales y el eco constante de pasos. Antes, todo ese ruido lo abrumaba, pero esta vez, respiró hondo, cerró los ojos por un instante y recordó las palabras del anciano. El ruido es inevitable, pero la calma es una elección. Al abrir los ojos, el mercado seguía igual, pero dentro de él algo había cambiado. Descubrió que podía caminar sin dejar que el desorden invadiera su interior. Se detuvo en un puesto, escuchó con atención a la mujer que le hablaba, y en lugar de impacientarse, sonrió agradecido. En casa, cuando surgieron las inevitables discusiones familiares, el joven permaneció en silencio por un momento antes de responder. Ya no reaccionaba de manera impulsiva. Se dio cuenta de que el silencio era también una respuesta poderosa, capaz de apagar el fuego de la ira. Por la noche, mientras descansaba, tomó la piedra que el maestro le había dado y la sostuvo en sus manos. Sintió su textura fría, su peso sereno, y comprendió que la calma estaba enraizada en él. El ruido exterior ya no tenía el poder de arrastrarlo como antes. Al regresar con el maestro, compartió su experiencia. «Maestro, descubrí que el ruido no desaparece, pero yo ya no soy el mismo. Ahora, incluso en medio del caos, encuentro dentro de mí un lugar tranquilo». El anciano sonrió y dijo: «Eso es lo que significa rodearse de calma. No es apartar el mundo, sino aprender a habitarlo sin perderte en su confusión». El joven sintió que esas palabras eran como un faro en la noche, claras, firmes y llenas de sentido. El tiempo siguió pasando, y la relación entre el joven y el maestro se hizo más profunda. No era una relación de discípulo y maestro en el sentido estricto, sino de dos caminantes que compartían el mismo sendero hacia la serenidad. Una noche clara, bajo un cielo lleno de estrellas, el anciano le dijo: «Mira el cielo. Parece en silencio, pero en realidad está lleno de movimientos invisibles, estrellas que nacen y mueren, mundos enteros girando. El universo entero danza en calma. Esa es la enseñanza más grande, aun en medio del movimiento, existe un orden, una quietud profunda que sostiene todo». El joven levantó la mirada y sintió que su respiración se acompasaba con el ritmo del cielo. Comprendió que el silencio no era ausencia de sonido, sino un espacio que lo contenía todo, el murmullo del río, el canto de los insectos, incluso los latidos de su corazón. El maestro continuó: «Cuando eliges rodearte de calma, no te alejas del mundo, te acercas más a su esencia. Porque el ruido es superficial y pasajero, pero la calma es eterna, como las estrellas que nos miran desde arriba». El joven guardó esas palabras en lo más profundo de su ser. Comprendió que la calma no era solo un refugio personal, sino también un regalo que podía ofrecer a los demás. Cuando uno vive en paz, se convierte en fuente de paz para quienes lo rodean. Desde entonces, empezó a notar algo nuevo: las personas de la aldea buscaban su compañía, no porque hablara mucho, sino porque su presencia transmitía serenidad. Descubrieron que estar cerca de él era como descansar junto a un río en un día caluroso. El joven había comprendido el secreto: cuando uno se rodea de calma, se convierte en calma para el mundo. Pasaron los años, y el joven ya no era tan joven. Su rostro mostraba las huellas del tiempo, pero sus ojos reflejaban la serenidad de un lago en calma. Había aprendido a caminar por la vida sin dejarse arrastrar por las tormentas del ruido. Un día, mientras se encontraba en el mismo valle donde había conocido al maestro, un niño de la aldea se acercó y le preguntó con inocencia: «¿Por qué siempre pareces tan tranquilo? Todos dicen que contigo se siente paz». El hombre sonrió suavemente, recordando las enseñanzas de su maestro, y respondió: «Porque aprendí que la calma no está en el mundo, sino en cómo eliges vivirlo».
El ruido siempre existirá, voces, problemas, preocupaciones. Pero dentro de nosotros hay un espacio sagrado, silencioso, que nadie puede tocar. Si aprendes a escucharlo, descubrirás que la vida es más ligera. El niño lo miró curioso y preguntó: ¿y cómo se llega a ese lugar? El hombre se inclinó y, con voz serena, dijo: con cada respiración consciente, con cada instante en el que eliges escuchar el silencio en lugar del ruido. No necesitas huir del mundo, solo aprender a estar presente en él, con calma y con gratitud. El niño asintió en silencio, como si una semilla hubiera sido sembrada en su corazón. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, el hombre recordó la frase que había cambiado su vida. Rodéate de calma, no de ruido. Y comprendió que esa enseñanza no era solo para él, sino un legado que debía compartirse. Porque la calma, cuando se vive de verdad, se expande como un río que fluye sin detenerse, llevando paz a todos los rincones que toca. El viento susurró entre los árboles, y en ese susurro estaba la confirmación: la calma siempre había estado ahí, esperando ser elegida.